noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por venir. En principio quiero agradecer, como siempre, a la licenciada Varela, al licenciado David Ávila, coordinador aquí del Espacio Cultural Universitario, que siempre, realmente, muy generosamente nos abren las puertas para este tipo de eventos como presentaciones de libros. Mi nombre es Diego Viegas, soy antropólogo cultural, profesor en la Universidad Nacional de Rosario y también en la UNTREF, en la Universidad 3 de Febrero, en Buenos Aires. Justamente la materia del libro que venimos a presentar, gracias a su autor, Sebastiano De Filippi, tiene bastante que ver, perdónenme porque voy a ser breve, pero también bastante biográfico. No se me ocurría otra forma de presentar este libro que hoy nos convoca, que es La ciudad de la llama azul, luces y sombras sobre el cerro Uritorco, publicado por Editorial Biblos y que salió recién prácticamente, podemos decir que hace una semanita que salió y se está distribuyendo por todo el país, así que muy pronto ustedes van a poder, en principio el libro está obviamente aquí para quien ya lo quiera llevar, y aquellos que decidan comprarlo después, va a estar en todas las principales librerías de la ciudad de Rosario seguramente, como ya está distribuido en Capital Federal, ¿no? Les decía que tiene bastante que ver con nuestra materia de estudio, digamos. En la facultad estoy a cargo de una materia que se llama etnografía del conocimiento, o sea, la antropología del conocimiento, cómo conoce el ser humano. Antiguamente, y en realidad todavía ahora, las sociedades tradicionales, contemporáneas, conocen a través del mito. Nosotros conocemos a través de la ciencia, pero esto pudo no haber existido, digamos. Tiene que ver con circunstancias históricas. La revolución científica se dio hace 400, 500 años, ¿no? No es la única forma de conocimiento. Tenemos el mito, tenemos la leyenda, tenemos el cuento, y de pronto pensamos muchas veces que esto es una cosa que está atada al pasado, a las antiguas civilizaciones, a los pueblos originarios. Y sin embargo, de pronto en 1986 se produjo realmente algo que nos sorprendió a todos. Muchos aquí seguramente, los de un poquitito más de edad, no los más jóvenes obviamente, recordarán todo aquel circo de la televisión con José de Ser, buscando la ciudad perdida en el año 86, en Capilla del Monte, todo lo que es la región, ¿no es cierto?, la zona de los Terrones, la aparición de una misteriosa mancha en el Cerro del Pajarillo, de pronto un montón de testimonios acerca de luces y cosas extrañas que allí pasaban, y así fueron pasando los años, los testimonios se acrecentaron, la ciudad de Capilla del Monte cambió completamente, era una ciudad que había perdido bastante en cuanto al turismo en aquella época, a principios de los 80. Los más viejitos también recordarán que lo único prácticamente que se visitaba era el zapato, era una piedra con forma de zapato. Y de pronto pasaron 10, 15 años, más todavía, y tuvimos delante de nuestros ojos, y esto lo digo muchas veces en mis clases, un fenómeno que pasó desapercibido para muchos sociólogos y muchos antropólogos, que todavía quizás estaban investigando tal vez leyendas o historias de los pueblos originarios o mitos de la Edad Media, cuando aquí mismo, en nuestro propio país, en la provincia de Córdoba, se estaba produciendo lo que llamamos la generación de un mito. En realidad, por ahí mito es una palabra muy grande, queda muy grande. Mi maestro, el profesor Leré, Carlos Leré, no estaría de acuerdo, ¿no? Él reservaba la
la palabra mito únicamente para, digamos, las grandes mitologías de las grandes civilizaciones en cuanto a mitos cosmogónicos, mitos de creación. Pero bueno, digamos, a caballo entre el mito, entre la generación del mito, lo que se llama la mitopoeia y la leyenda, que sería más incluso una leyenda porque estamos hablando de un lugar particular donde se habla de que suceden cosas, muchos tipos de cosas sobrenaturales, no son solamente los ovnis, obviamente, pero en un determinado lugar, ¿no? Lo que hace que la cosa esté ahí, entre la realidad y la irrealidad, pero no se sabe muy bien, está como en el medio, ¿no? Eso es típico de la leyenda, donde de pronto un lugar particular, en este caso un cerro, que todos podemos visitar, es una cosa real, que está una ciudad, una región, donde suceden cosas de pronto que parecen sobrenaturales, y donde se mezcla entonces lo que es particular, lo que es real, con lo que es ficción. El cuento ya es otra cosa, el cuento es ficción, digamos, y muchas veces el cuento llama a la risa o tiene que ver con ese tipo de expresiones, esas narrativas, ya sean orales o escritas. La leyenda casi siempre es oral, y en este caso los medios de comunicación, por supuesto, tienen mucho que ver con la agitación de todas estas cosas. Entonces, recuerdo que nosotros hace 20 años atrás, o más de 20 años atrás, teníamos un grupo de investigación, éramos muy jóvenes, todavía no habíamos estudiado la carrera de antropología cultural, y nos dirigíamos por ahí con Juan Marcelo Encalada, gran amigo, a la zona del Cerro Uritorco, porque se decían tantas cosas que, bueno, valía la pena investigar. Creo que fuimos de los primeros en acercarnos a esto que hablaba al principio, que muchos profesionales del tema lo tenían delante de sus ojos y no lo veían. Se estaba produciendo la génesis de una leyenda, en todo caso, de un mito, dirán otros, delante de nuestras narices, y no lo estábamos viendo de esa manera, ¿no? Y recuerdo también, tengo que mencionarlo, a uno de los primeros capillólogos, esta palabra que Juan Marcelo usa frecuentemente, es decir, en su momento como un especialista, digamos, en una nueva especialidad, ¿no? Sería como una nueva disciplina, que trata, que está más allá de la ufología, porque en realidad la ufología justamente versa sobre fenómeno ovni. En cambio acá, perdón que te esté interrumpiendo, quiero hacer una aclaración acá, el maestro de Filippi seguramente puede llegar a hacer algún comentario sobre el tema. Acá estamos ante temas que exceden al fenómeno ovni. O sea, estamos, por ejemplo, con respecto al doctor Terrera y sus planteos sobre el bastón de mando, la ciudad de Erx en sí, las entidades cósmicas, o sea, hay muchos temas. Parsifal también es un tema que se trata dentro, digamos, de esta mitología, si queremos ponerle un nombre, que tiene justamente que ver con una región específica. Y ahí podríamos decir que entonces nació una nueva especialidad, la capillología, ¿no? Y bueno, quería mencionar entonces a uno de los primeros capillólogos realmente, que también pertenecía a nuestro grupo en aquel momento, el CIFO, el Círculo Investigador del Fenómeno OVNI de Rosario, estoy hablando hace más de 20 años atrás, el psicólogo Juan Acevedo Peinado, que todos los años viajaba al Cerro Uritorco y su zona, a Capilla del Monte, desde por lo menos 10 años seguidos, después por supuesto mucho más, siguió viajando, pero 10 años seguidos tengo constancia, todos los años viajaba a Capilla del Monte, y andaba y entrevistaba gente, y a partir de él nos enteramos de muchas cosas ya en aquella época, ¿no? Por ejemplo, de este señor, misterioso, ¿no es cierto?, Ángel Cristo Acoglanis, que de pronto llevaba gente al Cerro Uritorco, y a partir de Juan Acevedo nos enteramos de que mostraba a la gente determinado lugar, les hacía mirar hacia determinada coordenada, y en esas determinadas coordenadas espacio-geográficas aparecían de pronto las maravillosas luces, ¿no? Y de pronto Juan Acevedo nos contaba, este viaje vi algo muy extraño.
vehículos con patentes, patentes paraguayas en la zona de los Terrones. Y de pronto, y así, nos iba contando siempre cosas, es decir, que muchas cosas ya nosotros estamos enterados hace muchos años atrás, pero nunca las pasamos por escrito, porque en aquella época Capilla del Monte en realidad y su mitogénesis, por decirlo de alguna manera, nos servía más para otros planes, digamos, que teníamos y que tienen que ver con los libros que presentamos también aquí en el ECU en su momento, el libro del doctor Néstor Berlanda hace muy poco, hace un mes, Detrás de la Niebla, y mi libro que presenté aquí también en junio, Los Espíritus del Aire, ¿no? Sobre ovnis, visiones y antropología transpersonal. Pero me alegro mucho, estoy complacido de que haya surgido este libro, porque seguramente acá hay muchas cosas de aquellas que se explican, muchas cosas que a nosotros nos llamaban la atención ya en aquella época, y estoy seguro que hay muchas más sorpresas aquí, en este libro, La ciudad de la llama azul, o sea, cosas que tal vez ni siquiera sospechábamos nosotros y nuestro capillólogo Juan Acevedo hace tantos años atrás, ¿no? Y recuerdo también, con 15 años, tengo un buen recuerdo yo, cuando estábamos metidos en esta búsqueda del misterio y del tema de los ovnis, haber conocido personalmente al hijo de Ángel Cristo Acoglanis, que muchos de ustedes recordarán, era un locutor muy famoso del programa Los Notables, que es un programa que todavía sigue emitiéndose, no sé ahora si por LT8, en su momento era LT3. Sí, LT8. LT8, sí. Los Notables con Miguel Ángel Acoglanis, ¿no? Y claro, a Miguel Ángel le gustaba mucho el tema de los ovnis, entonces recuerdo, por ejemplo, una vez estuvo invitado Fabio Serpa al programa y siempre a los invitados se les regalaba un plato de porcelanas Verbano, ¿no? En esa época. Y yo tenía 15 años, era un chico, ¿no? Entusiasmado por todo este tema, lo misterioso. Y sin ser nadie, digamos, Miguel Ángel me daba el plato a mí para que yo se lo entregara a Fabio, ¿no es cierto? Que para nosotros en esa época, con 15 años, era como ahora no lo pensamos así, pero en esa época, digamos, era todo un personaje muy célebre, ¿no? Al que leíamos y seguíamos, ¿no? Entonces tengo un muy buen recuerdo, digamos, de ese tipo de cosas. Él nos contaba que estaba peleado con su padre. Bueno, Sebastián es un experto, seguramente en el libro aparecerá mucho de esta cuestión familiar. Y una vez también, junto con Juan Acevedo, con el doctor Néstor Berlanda, que está aquí presente, nos contó afuera que él investigó el asesinato de su padre, porque su padre fue, que tanto tiene que ver con la ciudad de la llama azul, con Erx, la supuesta ciudad subterránea abajo del Cerro Uritorco, fue asesinado, ¿no? Por Rubén Antonio, el hermano del empresario peronista Jorge Antonio. Entonces de pronto, bueno, nos contaba que él estaba investigando junto con Enrique Strech, no sé si recuerdan aquel periodista famoso en su momento de policiales, y recuerdo perfectamente que nos dijo afuera de la radio, no recuerdo ahora si era el LT3, creo que era el LT8, frenaron nuestra investigación, no pudimos investigar más con Enrique Strech porque hay gente detrás muy pesada. Dio un nombre, no lo voy a decir, pero estoy seguro que Sebastiano profundiza más en toda esta parte, porque está la parte esotérica, está la parte, digamos, que todos tal vez conocemos o hemos leído de la mitogénesis del Cerro Uritorco, pero tras toda esa fachada de la leyenda, de lo maravilloso, se encuentra también una historia muy oscura de la década de fines de los 80 y de principios de los 90 sobre todo, ¿no? Muy, muy oscura. Y ahí es donde aparece cómo podemos cerrar el círculo, los autos con patentes paraguayas en los terrones, el bastón de mando del profesor Terrera y todas estas cosas. Así que realmente yo creo que Capilla del Monte fue un gran impulso para mí también
para llegar a donde hoy estoy, que es una cátedra donde se habla de los mitos. De hecho, cambié el programa de mi viejo profesor y entre las cosas que hoy, por ejemplo, analizamos con los alumnos, además de los famosos mitos mesopotámicos o nórdicos o con mapuches, de los pueblos originarios, etc., hacemos también análisis del fenómeno ovni como mito, digamos, como leyenda urbana incluso. Y esto realmente es novedoso a nivel, hasta donde yo conozco, en la profesión en general. Si bien ya se han hecho, hay antropólogos que ya han hecho, digamos, sus tesis sobre Capilla del Monte, pero realmente es bastante novedoso esto. Entonces yo celebro realmente, desde mi rol, desde mi profesión, que Sebastiano se haya animado, después de 25 años de investigación en el lugar de los hechos, realmente un trabajo que tiene mucho de etnográfico, mucho de sociológico. Esta obra, La ciudad de la llama azul, luces y sombras sobre el Cerro Uritorco. Y ya dijimos algunas luces y ya dijimos que hay también un trasfondo de mucha sombra, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. Creo que después de este libro tendrías que hacer realmente una novela con todo el entramado completo de lo que es Capilla del Monte, ¿no? Que como decía Juan Marcelo, se abre para todos lados. Quisiera, Juan Marcelo, entonces, sí, cómo no, que hagas también algunas palabras. Por lo pronto, yo no lo he leído todavía, solamente superficialmente, pero se los recomiendo de corazón. Hace mucho que no salía una obra sobre Capilla del Monte que no fuese, digamos, una cosa superficial o tal vez crédula para los creyentes en el tema. Me parece que es un libro muy serio, etnográfico, y sobre todo habla de un personaje de esta ciudad, ¿no? El mal llamado griego, Ángel Cristo Acoglanis, que no era griego, era rosarino, y después Sebastiano nos va a informar seguramente un poco más acerca de este personaje del que tan poco se sabe. Nosotros tampoco hace 20 años conocíamos muchas cosas, pero no sabíamos mucho sobre este personaje. A pesar de haber nacido aquí, su hijo era de Ramallo, ¿no? Bueno, en el caso de Miguel Ángel, ¿no? Y bueno, gracias a este libro nos vamos a enterar de muchísimas cosas, eso se los aseguro. Así que hago mi llamamiento para que no dejen de llevarse un ejemplar hoy, y si no pueden hoy, vayan a cualquier librería en Rosario de las grandes que lo van a tener. Juan Marcelo. Sí, bueno, buenas noches, gracias por venir. También quiero agradecer a las autoridades del ECU porque realmente inmediatamente cuando se hizo la propuesta, que fue a través de Diego, inmediatamente accedieron a hacer la presentación del libro, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a dar una versión, podríamos decir, desde el lado del investigador, ¿no? Hace muchos años, a partir del año 89, que comenzamos a formar un grupo. En ese momento era un grupo de estudiantes secundarios. El tema fundamental que teníamos en ese momento de investigación del fenómeno OVNI era precisamente Capilla del Monte y lo que se llamó la huella del Cerro Pajarillo. Inmediatamente al formarse el grupo decidimos hacer el viaje en el año 90 a Capilla del Monte a un congreso. Ahí nos encontramos directamente con lo que estaba ocurriendo en ese lugar, porque realmente sabíamos un poco a través de los medios, pero no teníamos el contacto directo sobre lo que estaba ocurriendo allí mismo. Y cuando llegamos, yo siempre cuento esta experiencia porque para nosotros fue como una especie de bautismo. Fuimos a un campamento en donde estábamos la mayor parte de los miembros que asistíamos a ese congreso, y aproximadamente habrá sido a las 23 horas, de golpe una persona dice, miren allá, y se formaba una especie de cúpula naranja. Nos llamó poderosamente la atención
inmediatamente nosotros ya teníamos una visión, podríamos decir, un poco crítica acerca del fenómeno OVNI. No nos quedamos con la explicación que nos daban en ese momento, que era que había una nave y que ya estaban recibiendo un mensaje telepático. Nos fuimos a investigar, a ver qué estaba ocurriendo en ese lugar en donde estaba esta luminosidad naranja. Bueno, inmediatamente cuando nos fuimos caminando, en ese momento no sabíamos, nos fuimos caminando hacia la zona de ascenso al Cerro Uritorco. Antes de llegar a la zona de ascenso, hay una especie de piletones donde se obtiene el agua de Capilla del Monte. Bueno, esas luces se producían justamente, o producían este fenómeno óptico. Era un fenómeno atmosférico que producía una especie de cúpula sobre el lugar, ¿no? Que desde ese lugar se manifestaba de esa manera. Ahí fue cuando inmediatamente nos volvimos al campamento, fuimos a hablar con que en ese momento era el director del grupo que estaba organizando ese congreso, y le dijimos. Inmediatamente esta persona agarró 2 o 3 miembros que estaban ahí dando vueltas del grupo, voy a nombrar, el grupo Alfa, se fueron inmediatamente a ver qué estaba pasando. Habrán tardado como 2 horas o 3 horas, llegaron como a la 1 y pico, porque nosotros nos habíamos quedado a hacer una observación del cielo nocturno de Capilla del Monte, y cuando llegaron a esa hora, obviamente ya no había nada, todo el mundo se había retirado, y ellos inmediatamente se retiraron a sus carpas. Al día siguiente en el Congreso, cuando abre Francisco Chechi, que justamente era el director del grupo, inmediatamente lo que dice: anoche tuvimos la visita de nuestros hermanos. Cuando nosotros habíamos visto justamente que no era precisamente ni una nave extraterrestre, no había, no sé si un contacto telepático de algún tipo, pero evidentemente algo natural había ocurrido, y sin embargo en el Congreso se había asociado con la presencia de una nave extraterrestre. Eso para nosotros fue un bautismo de fuego muy importante, porque realmente nosotros creíamos prácticamente todo lo que se decía sobre Capilla del Monte. Y en el año 89, yo siempre recuerdo que inicié mis primeros pasos en la ufología, pero a partir de la visita en el 90 y después en el 91, inmediatamente me di cuenta de que Capilla del Monte me llevaba prácticamente todo el interés que yo tenía por la ufología. Por eso que siempre digo, y por ahí nos reímos con Diego, ¿no?, que yo en realidad nunca fui un ufólogo que después se transformó en capillólogo, porque fui durante muchos años a Capilla del Monte. Compraba libros, entrevistaba, iba a los lugares, ¿no? Libros, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí podríamos decir que fui construyendo una visión acerca de lo que estaba ocurriendo en Capilla del Monte, pero siempre fue una visión bastante crítica, ¿no? Más allá de que tuve una experiencia en el año 96, que yo siempre la cuento, en donde realmente observé un fenómeno que todavía hoy no le encuentro una explicación, ¿no? Pero de ahí a que se trate de una nave extraterrestre, que estén los hermanos del espacio o la hermandad blanca, hay una gran distancia, ¿no? Así que bueno, dentro de todo este marco, en el año 2014, después de muchos años, decidimos con un amigo, el profesor Flavio Vega, de la ciudad de San Francisco, crear un grupo de Facebook que se llama Enigmas del Uritorco, ¿no? Es un grupo como cualquiera, pero en ese momento la idea que teníamos es generar un debate acerca de lo que estaba ocurriendo en Capilla del Monte. Y desde un principio siempre fue un foro de debate, ¿no? Y hoy actualmente Enigmas del Uritorco tiene 3.500 miembros. Es verdad, en un grupo de Facebook no hay mucha gente que participe, pero creo que es uno de los grupos en donde hay mayor interacción entre los miembros. En este grupo no solamente tenemos a los contactados más importantes del tema, sino también tenemos a las personas que se definen o lo definen como los escépticos más importantes de la temática, pasando por los distintos matices. Dentro de este marco, nuevamente, que se formó a partir de la creación de Enigmas del Uritorco, el año pasado Sebastiano De Filippi me manda una carta, un correo electrónico, me parece, un mensaje por Facebook, anticipándome de que él quería hacer una investigación sobre el profesor Guillermo Alfredo Terrera y que necesitaba bibliografía. Bueno, en ese momento no lo consideré, digamos, importante el pedido, tengo que ser sincero, porque lamentablemente hay muchísima gente que se comunica por Enigmas del Uritorco y podríamos decir,
es como que falta ahí un poquito más de seriedad, ¿no?, en las comunicaciones. Por ahí me mandan mensajes de los hermanos del espacio y está todo bien, yo los acepto, no hay ningún problema. El tema está que muchas veces esos mensajes no son claros, ¿no? Ahí hay un tipo de discurso medio raro. Entonces, posteriormente, Sebastiano se comunica nuevamente y comienza a interaccionar en forma, podríamos decir, más intensa en Enigmas del Uritorco. Y ahí es cuando yo entro en interacción con él en forma directa a través de mensajes de Facebook, y ahí, en un momento determinado, él me revela que tenía mucha información y yo pude ir corroborando esa información que él tenía, ¿no? Lo cual me sorprendió, porque habitualmente en esta temática son siempre supuestos, o uno llega a un punto en el cual no tiene posibilidad de seguir investigando porque la gente se te ofende, la gente dice ¿para qué necesitan la información? O, como me pasó últimamente, que le pregunté a una persona el origen de una foto y me dijo es por fe. Así que bueno, a partir de ahí comencé una charla más, podríamos decir, más amena con Sebastiano, y me revela que iba a hacer un libro, ¿no? Y yo me acuerdo que estuvimos discutiendo acerca del título del libro y de hacerlo o no, por los diferentes tipos de posibilidades que tenía este libro dentro de una comunidad que muchas veces es una comunidad más creyente que crítica. Y yo siempre que te dije, Sebastiano, que lo haga. Hacelo, que es muy importante, porque esta información tiene que ser de acceso público. Y bueno, hoy tenemos la ciudad de la llama azul, luces y sombras sobre el Cerro Uritorco, que por lo que estuvimos charlando y por pequeños, podríamos decir, aportes que me dio Sebastiano, es sumamente, pero sumamente importante toda la información que ahí está. Y como capillólogo, recomiendo la lectura de este libro, que me parece que nos va a contestar muchas dudas, muchos misterios, muchos enigmas. A pesar de que Enigmas del Uritorco se llame de esa manera, acá en este libro hay sin dudas explicaciones no solamente racionales, sino documentadas acerca de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en Capilla del Monte. Así que bueno, sin más, Sebastiano de Filippi. Bueno, muchas gracias, buenas noches, y como decía Fabio Serpa, gracias por estar. Antes de empezar quisiera hacer una aclaración que de lo contrario podría alarmar a algunos. Llega aquí el amigo Encalada, luego de la lección magistralis del profesor Viegas, me llamó de inmediato maestro de Filippi, lo cual suena un poco, como mínimo un poco fuera de contexto. No soy ningún gurú, ni tampoco tengo el privilegio de enseñar en un colegio, sino que simplemente soy director de orquesta, por eso me llama maestro de Filippi, pero me parece una aclaración importante. Estoy prestado a la investigación histórico, etnográfico, sociológica por este libro en particular, nada más. Estoy muy contento de estar acá porque Rosario, además de ser, como alguno ha dicho, el corazón pulsante de la Argentina, es donde toda esta historia absolutamente increíble empezó en 1925. Y era hora que esto se dijera con claridad, porque todo el que ha tomado algún tipo de contacto con los mitos y las leyendas ufológicas o pseudo-ufológicas o proto-ufológicas o para-ufológicas del Cerro Uritorco escuchó hablar de este personaje tan particular, tan interesante, que se llamaba Ángel Cristo Coglanis. Y de él se decían y se siguen diciendo hasta el día de hoy esencialmente 3 o 4 cosas, siempre las mismas. Se dice, bueno, era un hombre griego, nacido en Grecia, de nacionalidad griega. Incorrecto. Se dice que era médico, graduado en medicina, doctor en medicina, en Grecia, en su Grecia natal. Luego se le habían perdido en el viaje intercontinental los papeles. Incorrecto. Se dice de él que tuvo una formación de muchos años en el Himalaya, en el Tíbet, como monje, como lama, digamos, y también en técnicas de sanación y de curación de la escuela budista, diríamos, del lamaísmo. Incorrecto. Se dice de él que tuvo también un proceso iniciático en la India en ocasión de visitar a un tío abuelo suyo que se dedicaba a cultivar algodón en ese país. Incorrecto.
Se dice de él que tuvo una serie de peregrinaciones de estudio y de formación por Albania, por Alemania, eventualmente por España. Incorrecto. Se dice de él que llegó a nuestro país en algún momento entre la década del 60 y la década del 70, y allí conoció a la que fue su esposa, y en fin, formó su familia y demás. Incorrecto. Se dice que a poco de llegar al país, así que entre la década del 60 y del 70, tomó contacto con este ámbito tan fantástico que es el Cerro Uritorco, y en particular con este paraje emblemático que eran los Terrones. Incorrecto. Y así sucesivamente. Entonces, un hombre misterioso, de que se decían estas 4, 5, 6 cosas, y con cuya historia, esta historia que después se reveló ser incorrecta, yo tomé contacto de pequeño, siendo un insolente niño, un preadolescente, que visitaba la serranía cordobesa en ocasión de las vacaciones de verano, porque mi abuela vivía cerca de Capilla del Monte, al sur de Capilla del Monte, en La Falda. Y en un momento yo era un niño muy curioso y muy molesto. Eso lo sigo siendo, tanto curioso como molesto, acá por lo menos a Encalada le consta. Totalmente. Gracias. Y con mi abuela hablábamos de los temas más diversos, más disparatados. En un momento vimos una nube que tenía una forma curiosa y empezamos a hablar de ovnis. Y me dijo mi abuela que había conocido en el último viaje de jubilados que habían hecho con el grupo de jubilados al que pertenecía, había conocido en las termas de Río Hondo a un viejito muy simpático que hablaba todo el tiempo de ovnis, que sabía mucho del tema, y que vivía cerca de Capilla del Monte, así que me sugería que si tenía tanta curiosidad fuera a hablar con él, a ver qué me podía decir. Estaban presentes ese fin de semana mis padres y mi hermana menor, y nos pareció que podía ser un plan simpático, tomar el auto e ir a Capilla del Monte por el día o por el fin de semana. Y así lo hicimos. Y fuimos a esta localidad al norte de Capilla, que es Quebrada de Luna, enfrente de Charbonnier, y le terminamos tocando timbre a un viejito entrañable, carismático, simpaticísimo, realmente inolvidable, que resultó ser Ramón Verón, hoy famoso por haber sido el propietario del paraje de los Terrones y el primero que lo explotó turísticamente. Entonces así fue que corría el año, era el verano entre el 90 y 91, o sea que don Ángel Cristóbal Bolañiz acababa de dejar este Valle de Lágrimas, y tocamos timbre y nos presentamos como parientes de quién éramos, de mi abuela, de la conocida de Verón. Don Verón nos hizo entrar, mis padres le hicieron entender muy rápidamente que no tenían la menor idea de por qué estábamos ahí, porque era tenía que ver con la curiosidad de este niño molesto. Así que don Verón les dijo, bueno, ustedes vayan por ahí a pasear por el verde, que está muy bonito el sol, y yo me quedo acá con el pibe a hablar de lo que le interesa. Y así fue. Don Verón se sentó conmigo en una mesa con lajas que tenía en el jardín de su casa, era un parque en realidad, porque era un lugar bastante agreste. Sacó un libro cuyo título era Erx, Mundo Interno, de un tal Trigueiriño, publicado a principios de 1989, que llevaba una serie de fotos muy sugestivas, algunas de ellas sacadas en el propio paraje de los Terrones, y me empezó a hablar. Me empezó a hablar de esas luces, me empezó a hablar de los ovnis, me empezó a hablar del Uritorco, de los Terrones, y sobre todo de este amigo tan particular que había tenido un final trágico el año anterior. Me imagino, poniéndome ahora en el lugar del finado don Verón, que no era sencillo hablar de todo esto a un mocoso de 14 años y sobre todo explicarle que habían matado a esta persona hace un año escaso. Pero de alguna manera lo hizo y me tuvo ahí hablando una hora. La verdad que fue muy generoso y muy simpático en ese primer encuentro, luego de lo cual pasaron de nuevo mis padres de vuelta del paseo con mi hermana y nos fuimos a hacer la Capilla del Monte. Y ahí empezó esa locura que casi 3 décadas después termina corporizada en este libro. A lo largo de los años me interesó muchísimo el tema y quise empezar a averiguar al respecto, y me di cuenta que se hablaba mucho y se decía poco, en definitiva, que había versiones muy contrastantes a menudo, un poco claras, y que se decían cosas no siempre creíbles, pero siempre interesantes, eso es indudable. Así que con una paciencia de hormiga
empecé de a poco a tratar de reconstruir, ante todo, la vida de este hombre. Y así fue que con mucho esfuerzo y con una inversión de energía y de tiempo no menor, fui comprobando de a poco lo que veníamos de decir. Que Ángel Cristo Kovlanis nació en esta ciudad y no en Grecia, en 1925, hijo, eso sí, de inmigrantes de Tesalónica, que lejos de cursar estudios de medicina aquí o en la Cochinchina, era una persona de origen humilde, que lo mismo que sus progenitores hacía lo imposible para llegar a fin de mes y que trabajaba ya desde niño, por lo cual no pudo ni siquiera terminar los estudios primarios, porque tenía que ayudar al padre y a la madre si no a mantener al resto de la familia, por lo menos en el intento de autosustentarse. Que nunca había viajado a la India, nunca había estado en el Tíbet, no hablaba ni hindi, ni pali, ni sánscrito, ni nada que se le parezca, ni griego siquiera. Pero eso sí, tenía una historia de vida real que era tanto o más interesante que esa historia de ficción que de él circulaba. Entre otras cosas, uno termina enterándose de que tenía desde pequeño un interés y un talento y una inclinación hacia el tema de la sanación del ser humano, y que eso no era un invento suyo, sino que lo había heredado del padre, que también, siendo una persona muy sencilla, un trabajador manual, diríamos, tenía inquietudes y de alguna manera una facilidad para diagnosticar o inclusive tratar ciertos males. Y que eso no lo heredó solamente Ángel Cristo, sino también dos de sus hermanos. Con el tiempo fui descubriendo que había varios hermanos y hasta logré comprobar que una todavía está viva y vive en esta ciudad y se mantiene en muy buena salud y con absoluta lucidez, y es una mujer admirablemente enérgica, como que también ha comprobado otro integrante de esta mesa. Y todo esto condujo en definitiva a desentrañar esta historia tan apasionante de cómo surgió esta idea de una ciudad de alguna manera metafísica que no está sobre la tierra, sino por debajo de la tierra y en las cercanías del Cerro Litovko, lo que él llamaba Erx. Una idea que no es del todo nueva, en el sentido que está de alguna manera tomada en préstamo del mito ancestral de Shambhala, que es un mito oriental, pero es una especie de Shambhala de Sudamérica, una ciudad que es parcialmente física, parcialmente etérica, que está poblada por seres de otra dimensión, de otro tiempo, de otro espacio, seres que se corporizan de noche como luces que caminan, o mejor dicho, vuelan por las quebradas y por los valles y por las serranías, y que él mostraba a sus amigos y a sus discípulos de noche en medio de ceremonias donde él cantaba unos mantras en un idioma ignoto que él llamaba Irdin o Irdin. Y desde el 83, que es cuando empezó esta actividad, hasta el 89, que es cuando lamentablemente murió de muerte violenta, fueron centenares las personas que pasaron por esas experiencias. Centenares. Eso se empezó a saber solamente en los últimos años, porque Kovlanis recomendaba silencio a quienes asistían a estas ceremonias. Pero el hecho que fueron centenares, muchos ciudadanos de a pie, pero también mucha gente muy conocida y muy prominente, y en algunos casos muy poderosa. Aquí comentaba el profesor Viegas que el colega Acevedo hablaba de autos del Paraguay. Eso fue, por supuesto, un comentario pícaro, totalmente malintencionado del profesor, como tantas cosas que dice. Y eso es absolutamente verídico, porque a Kovlanis sin ser médico, era el médico de cabecera de Stroessner, de la familia Stroessner. Y su nivel de confianza era tal que en un momento se los trajo a todos para la Argentina, y en 4 vehículos 4x4, donde también estaba la custodia presidencial, tanto el general Stroessner como su esposa, sus hijos y algunas personas de su gabinete se subieron a los terrones de noche y asistiendo a Kovlanis, que estaba ahí cantando a voz en cuello.
y mostrándole las luces. Una cosa realmente insólita. Varios hombres políticos de la Argentina también estuvieron ahí, varias personalidades de la ciencia y particularmente de la medicina, como Florencio Cardó, empresarios, gente de la finanza, famosos de distinta índole y toda la haya, centenares de personas. Hasta que todo esto, toda esta vida tan apasionante, tan misteriosa, donde se mezcla lo real con lo irreal, la verdad con la mentira, el esoterismo, la política, las finanzas, problemas de polleras, muchos problemas de polleras, y en fin, un cóctel explosivo le termina explotando en las manos y en la cara a este hombre, que es asesinado ni más ni menos que por su mejor amigo de 7 balazos a quemarropa, a 20 centímetros de distancia. Es decir, un hecho realmente de una violencia inaudita. De este hombre que era su mejor amigo, era el padrino del bautismo, además de uno de sus hijos, y que se entrega de inmediato a la comisaría enfrente del consultorio porteño de Acoblanis y dice: me siento muy aliviado porque acabo de matar a un brujo, y a los brujos hay que matarlos a todos. Una historia realmente extraordinaria. Si me la contaran y no me constara, diría que es una película que quiero ver, digamos, una película de Spielberg que quiero ver. Pero la realidad es que en este caso los hechos reales superan la ficción. Es una historia absolutamente extraordinaria. Lo digo sabiendo que no es mérito mío que la historia sea extraordinaria. Los hechos son fantásticos. Yo me limité a recopilarlos pacientemente y a conjugarlos en una prosa, Dios mediante, más o menos clara. Pero la historia de por sí es realmente extraordinaria. Es como la mejor de las películas. Pero lo más fantástico es que es todo cierto, digamos. Con esto no quiero decir que todo el aspecto esotérico de esto sea cierto, quiero decir que los hechos de la vida de él, toda esta mezcla increíble de factores tan diversos es absolutamente cierto. Y de eso sale este libro, que por primera vez cuenta en orden cronológico toda la vida de Acoblanis. Entonces, en algunos capítulos, según por supuesto cuáles son las características de la vida de Acoblanis en distintas etapas de su vida, tenemos contacto con noticias de su vida familiar, de su vida personal, de su vida afectiva, tenemos noticias acerca de qué lee o qué maestros tiene, qué aprende, qué conceptos empieza a conjugar en su cabeza para armar una doctrina, y en otras épocas sabemos más de sus derroteros geográficos, es decir, dónde se va mudando. Nos enteramos de que terminó preso acusado por práctica ilegal de la medicina. Nos enteramos que el mismo policía que lo mete preso se vuelve amigo de él y lo termina liberando y termina siendo amigo y discípulo de él, y ahora es uno de los osteópatas más importantes del Brasil. Es una vida llena de estas historias absolutamente increíbles que parecen sacadas de esas recopilaciones de historias de pícaros de la Edad Media, absolutamente extraordinaria. Es una historia que me apasionó y eso es lo que hizo que me pasara 25 años persiguiendo a este señor, que lamentablemente no alcancé a conocer, porque como les digo, entré en contacto con esta historia un año después que el hombre muriera. Me hubiera fascinado conocerlo. Lamentablemente no pudo ser el caso. Sí tengo el privilegio de conocer a muchos de sus familiares, amigos, discípulos, pacientes, colegas, también con muchas sorpresas, descubriendo, por ejemplo, que el médico de familia del político más encumbrado de la República Argentina fue discípulo de Acoblanis. Esas locuras que realmente uno dice, si lo inventara nadie me lo creería, pero es la verdad. Tal es así que esta persona estuvo presente en nuestra presentación del libro en Buenos Aires en primera fila y levantó la mano y empezó a hablar, una cosa realmente extraordinaria. Y el libro además presenta, digamos, para quienes ya conocen un poco el tema y quieren terminar de verlo claro, presenta dos informaciones o 2 o 3 elementos que son novedosos, que son, por así decirlo, exclusivos de este libro, en el cual se mencionan casi 300 personas que están recopiladas en un índice onomástico. Se mencionan 270 fuentes bibliográficas, es decir, virtualmente todo lo que se ha escrito sobre el tema y sobre temas conexos. Se publica por primera vez un anexo en el que he recopilado todos los mantras
todos los cantos, tanto en castellano como en este idioma curioso que él utilizaba. Están absolutamente todos recopilados para quien tenga curiosidad al respecto. Hay también para no perderse en esta historia con tantos personajes, un apéndice en el que brevemente se explica quién es quién, así si uno corre el riesgo de perderse durante la lectura siempre puede ir allí a encontrar un poco de nuevo cierto orden en la narración, y una cantidad de fotos, ilustraciones e imágenes, muchas inéditas, que son interesantes y dan un poco una idea de quiénes eran estas personas y cuáles eran las geografías donde esta historia absolutamente extraordinaria tenía lugar. No quiero hablar mucho más, primero para no aburrirlos y segundo para no contarles todo el libro, porque si no nos quedamos toda la noche. Pero tengo el gusto de que está ahora en la sala uno de los autores de los prefacios, uno de los 2 prefacios del libro, que además, y no casualmente, es un periodista que ha dedicado muchísimos años a investigar todos estos temas que podríamos llamar de frontera. Él mismo decía un amigo, es una persona de frontera, pero no quiero emitir juicio al respecto. Es Alejandro Agostinelli, a quien, ya que leyó el libro antes de escribir el prefacio, como se suele hacer, invito a que se una a nosotros unos minutos para contarnos algo al respecto. Bueno, yo podría tranquilamente desmentir todo lo que aquí se ha dicho. Soy el único que no es parte interesada que puede dar fe o quitarla. Francamente no me queda tanto por agregar. O sea, la verdad que es así. O sea, lo fascinante de La ciudad de la llama azul es que describe unos hechos y unos personajes, sobre todo el personaje, tan extraordinarios que cuando decía antes Diego que ahora a Sebastián le toca escribir una novela, en realidad ya escribió, es una novela real sobre personas reales que vivieron experiencias extraordinarias y que sin embargo, digamos, tienen una verosimilitud. De hecho, me consta que a lo largo de su investigación fue hiper minucioso, es desesperante encontrarse con profusión de citas y a veces describe hechos que parece haberlos vivido, porque se nota que habló con muchas fuentes antes de hacer ciertas afirmaciones respecto de algunos acontecimientos, que en la presentación en Buenos Aires yo le decía que era como si él hubiese respirado ese mismo aire que respiró Acoglani, ¿no? O sea, Sebastiano terminó transformándose en una especie de, con perdón, de encarnación de Acoglani. O sea, no hay ninguna persona en el mundo que haya conocido tanto acerca de Acoglani, por la sencilla razón de que muchas de las personas que rodearon a Ángel Cristo Acoglani a lo largo de toda su vida, sean discípulos, sean familiares, sean curiosos, sean escritores, ufólogos, ninguno de ellos conocía la historia completa. Todos conocían una partecita de la vida de Acoglani. Ninguno había visto la película y francamente para poder ver la película hacía falta que alguien se tomase el trabajo increíblemente paciente que se tomó Sebastiano de hablar con cada uno de ellos y al final intentar hacer una reconstrucción lo más fidedigna posible. A mí me consta que es fidedigna porque Sebastiano es un obsesivo de cada una de las etapas de su vida. Sí tenemos un libro que está, yo podría decir, si me servís un vasito, voy a hacer un poquito de agua. Es un libro que está dividido en 3 partes, para decirlo así muy groseramente. Una primera parte en donde nos encontramos con el Acoglani joven, donde se describe toda su etapa formativa, toda su etapa, la etapa en la que describe con mucha precisión cuáles fueron las lecturas, las primeras influencias intelectuales que recibe Acoglani. Digamos, toda la etapa en la que empieza a construir su cosmogonía, su doctrina, de una manera transversal, diríamos, empezamos enterándonos acerca de
de qué pensaba y en qué creía Coglanis a partir de esos libros. Después, bueno, nos encontramos con las etapas, las distintas etapas de su vida, en donde, bueno, ya Sebastiano hizo como un resumen bastante claro acerca de cuáles fueron, ¿no? Esta etapa, primero de una persona vinculada a la sanación a través de lo que terminó siendo la osteopatía, para luego iniciarse a través de sus contactos con ufólogos, investigadores, personas a las cuales se acercaba siempre con la ilusión de encontrar aliados en su camino a la publicación de sus textos, porque una de las dificultades que tenía a Coglanis es que era un tipo enormemente carismático, con un enorme talento para la conversación, la charla y la seducción de la gente, pero que no tenía ese mismo talento para reflejar digamos, esos conocimientos por escrito, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo Sebastiano va descubriendo de qué manera se la fue arreglando a Coglanis para encontrar autores que pudieran concretar en un libro. En este caso fue Triguerillo, ¿no? el que recibe esos textos para poder volcarlos en una producción que, para darnos una idea de la importancia sociológica que tiene finalmente a Coglanis en la historia del ocultismo latinoamericano, Triguerillo, en sus las diferentes versiones en distintos idiomas, ha llegado a vender casi 2 millones de ejemplares de libros que reflejan en buena medida las enseñanzas de Coglanis, ¿no? Triguerillo consideraba que Coglanis había sido su maestro, su iniciador, ¿no? Nunca lo menciona expresamente, pero siempre da a entender que estamos hablando de la misma persona, ¿no? La Argentina también tuvo influencias indirectas a través de una cantidad importante de personas que siguen enseñando lo que creen haber aprendido a través de los libros de Triguerillo, de las enseñanzas de Coglanis. Tenemos un montón de grupos religiosos nuevos que están apareciendo, lo que han aparecido y que siguen apareciendo a lo largo de los años en toda la zona de Capilla del Monte y alrededores, hasta llegar a San Marcos Sierra. Tenemos también en la historia relativamente contemporánea, en realidad no tan contemporánea, en los años 90, tenemos el caso, no sé si recordarán, de los hermanos Índigo, Flavio y Marco Cabobianco, que fueron presentados como chicos de una inteligencia mística notable y cuya madre, que era psicóloga y había sido iniciada por Triguerillo, los vinculó a los chicos con Triguerillo, y Flavio en su libro menciona la existencia de Triguerillo y lo importante que fue su vida. De la misma manera, Triguerillo también, en un libro que se llama Los jardines del espacio, cita muchos párrafos de lo que le había enseñado Flavio a él, ¿no? Bueno, en realidad fue como una especie de proceso de realimentación. Es decir, a Coglanis termina siendo un personaje misterioso, bueno, ahora deja de ser misterioso gracias a este libro, pero que tuvo una influencia notable en muchísimas personas, y realmente para mí fue un enorme placer poder encontrarme con ese tipo tal cual fue, ¿no? Esto que estoy diciendo, ese tipo que tal fue, tiene su miga, porque ese tipo que tal fue a lo mejor no es el que nosotros nos imaginábamos o deseábamos que fuera, ¿no? Pero al final no deja de ser humano. O sea, como él ha sido tan celebrado, tan adorado, tan de alguna manera puesto en un lugar de iluminado, enterarse de algunos aspectos oscuros y algunos aspectos humanos de su vida, que a veces pueden ser moralmente cuestionables, nos trae a un tipo real, ¿no? A un tipo como cualquiera, ¿no? Con la diferencia de que él no era siempre el mismo según con quién estuviese hablando, ¿no? Él tenía como una especie de habilidad
para convertirse en aquel que debía ser para la persona con quien estaba hablando, podríamos decir. Y en el libro de Sebastiano, si dije que eran 3 grandes las etapas que dividían el libro, esta primera, la de las influencias, la segunda, el desarrollo cronológico de los grandes hitos de su vida, con relación a las experiencias que él afirmaba tener en la zona de lo que él llamaba Erx, termina revelando algo. Bueno, yo había leído el PDF, yo no había leído el original. De hecho, yo solamente leí una versión que no es la versión definitiva. Con sorpresa y con cierto fastidio me encuentro con la novedad, una vez que el libro está publicado, que Sebastiano, o sea, yo hice un prólogo que al final tuve que arreglar un poco, al final, porque francamente me hizo una mala jugada. Lo estoy diciendo sin ironía, o sea, me hizo una mala jugada. No me dio la versión final del libro. Entonces yo escribo un prólogo que no refleja el libro final. Sebastiano, al final, no está mal igual el prólogo, Alejandro. No, perdóname. Está más o menos bien. Pero yo tengo que ser franco. Bueno. Cuando veo en la versión definitiva que explica exactamente dónde está la ciudad de Erx, yo me sentí traicionado, porque en la versión que yo tenía había como un desarrollo muy tenue, pero da hasta las coordenadas de Erx, ¿no? Y cuenta su experiencia en el lugar viendo la ciudad de Erx. Entonces, me quedo ahora con la pregunta. ¿Vos te animarías, Sebastiano, a revelar cuáles son, cómo fue tu experiencia, qué fue lo que realmente viste y que desarrollaste en el último capítulo del libro? ¿Ustedes se acuerdan hace cuánto fue? ¿1 año, 2 años? Que Luis Majul presentó un libro y me invitó a Víctor Hugo Morales a hablar en la presentación, y Víctor Hugo Morales lo dejó pedaleando al aire. Bueno, con un escéptico ultranza y precrítico como vos tienes, estas cosas siempre pueden suceder, y eso que te servía agua. No voy a hacerme cargo en absoluto de lo que decís, y si no te gusta te devolvemos el dinero. Bueno, tiene razón en lo que dice, pero como buen autor tendría que saber que una cosa son las pruebas de Galera y otra cosa es la versión corregida donde se después. Bueno, sí, pero a ver, usted Agostinelli publicó un par de libros, no me equivoco. No, nada. Apenas uno. Bueno, pero no está mal por lo que leí, está bien escrito. Usted sabe que está en español. Está en español, exactamente. El mío está en Irdín. Pero digo, es así. El que hace el prefacio lee el libro en pruebas de Galera. Sí, no. Usted sabe lo que es pruebas de Galera, porque se lo puedo explicar delante de todos, no tengo ningún inconveniente. Bueno, este es el mundo, esta es la gente con la cual uno a veces tiene que compartir la mesa. Ojalá que te atragantes con el agua. Bueno, eso. Gracias. Bueno, después de esta declaración de intenciones tan simpática, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Acá, si está a nuestro alcance contestarlo, vamos a ser gustosos. Y quizás no a Agostinelli. No, es que no respondiste a la pregunta que te hice. Claro. Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Dónde está Erx? ¿Y cuál fue tu...? Bueno, no me acuerdo los números de las coordenadas. Son ¿qué son? 6 cifras por coordenada, ¿no? Aproximadamente, claro. Sí, están en el libro, hombre. Es cuestión de ir con eso a la zona con un GPS o fijarse en la computadora. Tampoco hay que ser... ¿Usted tiene una computadora, Agostinelli? Si no, le regalo una. No, que me cuentes un poco con un poquito más de detalle qué fue lo que viste. Vi algo... ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, después de tantos años de hablar con tanta gente que estuvo allí con la Coglanis, terminé haciendo, lo tengo en casa todavía, es una especie de sábana de papel, y al lado de cada nombre de cada testigo anotaba exactamente qué decía, qué hacía en la ceremonia, a qué hora, en qué lugar, mirando hacia qué lugar. Entonces, una vez que tuve 50 testimonios, crucé todo eso, vi que había una coincidencia del 90%, por ende era muy claro que ese 10% era simplemente un recuerdo borroso o impreciso. Entonces pude reconstruir exactamente dónde se detenían, hacia dónde miraban, hacia qué hora lo hacían, qué hacían exactamente, hacia qué dirección miraban y sobre todo a qué distancia y qué veían. Con toda esa información en la mano, y luego de haberlo cotejado con la cartografía, digamos, es cuestión de ir al lugar, tanto de día como de noche, de ser posible munido de máquina fotográfica y filmadora, y ver si efectivamente ahí había algo y se veía algo. Bueno, sí.
¿Suficiente respuesta? Bueno, muchas si lo decía acá el público está conforme, ¿no? La pregunta la hice. Bueno, yo contesté. ¿Alguien? No entré a ex, digamos, por lo menos no de momento. Martinelli, su tranquilidad, yo lo primero que leí fue justamente ese capítulo. Spoiler alert, yo diría que. Sí, leí el prefacio, la introducción tuya, Martinelli, me pareció muy interesante, pero no te preocupes tanto lo que dice un prefacio, porque nadie se acuerda de lo que dice. Es verdad. Lo poco que leí me gustó mucho la prosa que tenés en el libro. ¿Agostinelli o yo? Los dos, pero el libro, vos, Sebastiano, me gusta mucho la prosa, hace que el libro sea realmente entretenido y ameno, llevadero, y eso es lo más importante que uno puede entregar como escritor para tentar a seguir leyendo y no abandonar. El contenido te lo digo cuando termine. Fantástico, le debo como mínimo un whisky. Gracias por el elogio. Sí, una cerveza está bien. Perfecto. ¿Alguien más quiere contar algo? No sean tímidos, mire que. ¿Cómo? En realidad tuve muchas experiencias en el lugar. Igual el libro no es sobre mis experiencias, no es un libro sobre mí, no es un libro sobre lo que yo pueda pensar o opinar, porque me parece que a nadie le importa eso. Le importará a mi mujer, que ya demasiado tuvo que tolerar en estos últimos años. No, a ver, después de 25 años de ir casi todos los años, uno entró en contacto con mucha gente interesante y vio unas cuantas cosas curiosas. El tema es después tratar de dilucidar qué son esas cosas. A veces se puede dilucidar y otras veces es imposible. Otras veces es imposible. Creo que existen fenómenos de las dos naturalezas, cosas que si uno excava un poquito le encuentra una explicación más o menos sencilla y otras que uno se queda pensando. Yo te escuchaba recién lo que vos estabas hablando del personaje de Acoglanes y todas estas cosas que se dicen que vino de acá, de allá y demás, ¿no? Y me acordaba que el abuelo lo estaba relatando y que sería muy interesante, no sé si hay algo escrito, creería que no, como vos lo hiciste, de una persona que en algún punto, ponele, y con algunas cosas también de personajes que rodearon, desde lo político, desde lo económico, y de esta cuestión de lo verdadero y de la fantasía y de lo real y lo real, que es otro de los libros que escribió Triguerini, y que es Aurora. Y el personaje es Tona. Así es. Tona era un personaje que yo tuve la suerte de conocer y de hecho establecí una muy buena relación con él, pero tiene mucho de similar, no leí el libro de tuyo todavía, a esto que vos decís, porque te fascinaba con historias que vos quedabas con la boca abierta y de pronto te mostraba un álbum de fotos, o sea, fotopapel, no foto recortada, fotopapel, de viejas fotos de ovnis de la revista Cíclope, por ejemplo, y que te decía que había sido sacada la Aurora. Entonces, había toda una cuestión, había gente de acá, la gente de acá de la localidad cercana, para el matrimonio, no me acuerdo. Había un matrimonio que regularmente iba a llevarle, lo he visto yo personalmente, mercadería a Tona, que le regaló un auto, gente que dice también que compraba, que le regaló los campos donde hoy está la casilla de la gruta de Padre Pío. La gruta de Padre Pío, concretamente una médica de la ciudad de Montevideo. Y todas estas cosas sería muy interesante, te convoco ya que estoy investigando muy bien a que haga un poco. Yo no sé si hago bien en
decirlo, pero hay un punto, a lo mejor él no quiere revelar todos los secretos del libro, porque si no nadie lo va a leer, pero ya que le debo una, hay un punto muy importante en la vida de Acoglanis en la que Tona y Acoglanis se cruzan. Sí, para responderlo brevemente, eso está tratado en el libro. Y esta historia sobre la cual versa el libro surge en ese lugar con esa persona. Es exactamente así. Es muy interesante la semblanza de los dos personajes. Es exactamente así. Al margen de la casualidad, ¿no? Que los dos se llaman Ángel. Sí. Ángel María y Ángel Cristo encima. Pero bueno, sí, todo empezó ahí en el verano, a principios del 83. Todo empezó ahí. Increíble pero real. Está contado en detalle. ¿Nada más? Supongo que todos que deben querer abalanzarse sobre el libro.